En nuestro recorrido de los libros más bien pequeños del Nuevo Testamento, vamos hoy a llegar a la carta más corta del apóstol Pablo, que es la carta a Filemón. Es una carta que para muchos pasa un poco desapercibido en el Nuevo Testamento y muy pocos se paran para estudiarla a fondo o predicar sobre ella. Parece que hay escritos más importantes del Nuevo Testamento que esta misma. Y por lo tanto, a mí lo que me gustaría hacer en este momento es, antes de leer la parte correspondiente que nos toca hoy, me gustaría hablar un poco sobre las circunstancias de la redacción de esta carta del apóstol Pablo. Pablo escribe la carta en alrededor del año 59 o tal vez 60, cuando él se encuentra en arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Nosotros sabemos que el libro del Apocalipsis, perdón, el libro de Hechos, pues termina con Pablo estando allí unos 2 años, disponiendo prácticamente de unas circunstancias de bastante libertad. Quiere decir que Pablo puede recibir visitas, él puede escribir cartas y no está en una cárcel, sino durante esos 2 años él espera a ser recibido por el emperador Nerón para defender su caso. Pues en ese tiempo Pablo escribe 4 cartas. Una carta es Filemón y juntamente con ella lo más probable es que también escribe la carta a los colosenses porque va dirigido al mismo grupo de personas. Porque no hay que olvidar que Filemón, que es el destinatario de la carta, es miembro de la iglesia de Colosas. Entonces, él escribe 2 cartas más. Una es la carta a los Efesios y la otra carta que escribe Pablo de este confinamiento, lo que también podríamos llamar arresto domiciliario, es la carta a los Filipenses. Quiere decir, 4 cartas del Nuevo Testamento debemos a ese tiempo de confinamiento de Pablo en esa casa de alquiler en Roma. Filemón es el siguiente del cual vamos a hablar. Filemón es un creyente, es cristiano y además es dueño de la casa, todo indica en esa dirección, donde se reúne una parte de la iglesia en la ciudad de Colosas. Pero no solamente es esto, es también dueño de esclavos. Ahora, esto nos pone todas las luces en rojo porque pensamos, bueno, ¿y cómo puede ser una persona creyente y al mismo tiempo tener esclavos? Bueno, hay que explicar un poco lo que era la esclavitud en los tiempos del Imperio Romano. Un esclavo romano no hay que imaginarse a una persona encadenada todo el rato. Los esclavos, por regla general, andaban libres. No fueron tratados mal. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hacían trabajos útiles en la casa. Incluso algunos trabajaban de profesores particulares para los niños de romanos pudientes. Por lo tanto, no hay que pensar en un esclavo en los tiempos de los romanos como alguien maltratado continuamente, como alguien que vive en condiciones infrahumanas, sino un esclavo normalmente formaba parte de la familia. Pero eso sí, no estaba libre a salir. Ahora, em, como veremos a lo largo de la carta, aunque Pablo no se pronuncia explícitamente sobre el tema de la esclavitud, lo que es evidente de sus cartas y también en lo que escribe a Filemón es que él espera de un dueño que es creyente de tratar a la gente que él tiene bajo su custodio como seres humanos
que los trate con justicia, que los trate con equidad y con respeto. Entonces, eso es algo que también aprendemos de esa carta. Y simplemente quiero decir una última cosa. Nosotros que, por supuesto, cuando escuchamos la palabra esclavo, pensamos en lo peor que nos podemos imaginar. Una vez más lo digo, un esclavo en aquellos tiempos tenía otro estatus y muchos de ellos, por cierto, consiguieron la libertad por los buenos servicios que habían prestado. Pero si miramos a la gente de hoy en día, en mi entorno, lo que veo de la gente que me rodea, tanto aquí en Alemania como en España, era muy normal de trabajar casi de día y de noche sin descansar para poder pagar la hipoteca del piso o de la casa. Pues en un principio esas personas, aunque ellos se consideran libres, no estaban en una situación peor que un esclavo romano. Y quiero decir esto simplemente para que sepamos entender esto bien en su contexto. Filemón era un hombre pudiente y esto lo vemos del versículo 2 de la carta. Entonces es una persona que tiene una casa propia, lo cual indica que es una persona pudiente porque no todo el mundo en aquel entonces podía tener la posibilidad de esto. Y por lo tanto, hay que considerar a Filemón como un hombre conocido allí en la ciudad. Posiblemente Filemón se convierte durante el ministerio de Pablo en Éfeso. No que hay que olvidar que Pablo allí pasó 3 años, 2 de ellos, como él dice como Lucas nos cuenta en el libro de los Hechos, 2 años él enseñó públicamente tanto a judíos como a paganos el Evangelio. Entonces, Onésimo, que es el nombre del esclavo, se traduce como el útil. Y este es un juego de palabras que luego en su momento también vamos a entender un poco mejor. Era, por cierto, un hombre bastante común para los esclavos, Onésimo, el útil, porque obviamente eran útiles para sus dueños. Y una de las costumbres de los romanos era poner un nombre nuevo a sus esclavos. Las pérdidas económicas que Onésimo había causado y del cual Pablo habla en el versículo 18, no era solamente la ausencia de este siervo de la casa, sino era posiblemente también que al largarse de la casa en Colosas, Onésimo se había llevado la caja chica, o sea, el dinero que él podía encontrar allí en la casa. Entonces hay que imaginarse esto en algún momento por razones que desconocemos. Este esclavo se va de la casa, posiblemente lleva dinero, o sea, roba a su dueño y em, el rumbo que él quiere tomar es ir a Roma. Tenía su lógica porque en una ciudad como Roma, un esclavo escapado podía pasar desapercibido sin ser identificado por nadie. Pero lo que parece es lo siguiente. Se encuentra Onésimo con una persona que él conoce y es Epafras. Epafras, el fundador precisamente de la iglesia en Colosas y además una persona que obviamente le iba a reconocer. O sea, lo que tenemos ahí en el trasfondo es una historia realmente emocionante. Tenemos un esclavo que emprende el viaje a Roma, posiblemente pagando el barco con el dinero robado en casa de su dueño, Filemón,
se va a Roma para poder simplemente pasar de forma anónima en la ciudad, empezar una nueva vida allí, y se encuentra con un personaje que le conoce de Colosas, o sea, de Asia Menor. ¿Qué probabilidades habría que esto aconteciese? Pues aconteció. Y esto es precisamente el trasfondo que tenemos allí en la historia. O sea, Epafras le lleva a casa de Pablo. Hay que saber una cosa. Aquella persona que cogió un esclavo que se había em, escapado de casa estaba obligado a denunciarlo a las autoridades. Sin embargo, Epafras no lo hace, ni tampoco lo hace Pablo. Pero obviamente a Onésimo le tiene que haber entrado un susto de muerte, porque esto significaría que, según las leyes romanas, él por lo menos le esperaba un castigo muy severo, incluso si su dueño lo quisiese, podrían haberle sentenciado a muerte. Pero la cosa no iba a llegar a esto, sino este Onésimo llega a Pablo y muy probablemente por el ministerio de Pablo o por el ministerio de Epafras o de ambos, él conoce al Señor. Y ahora se hace útil en la vida de Pablo. Eh, y sin embargo, Pablo decide devolverlo a su dueño. Quiere decir que Pablo obviamente no dice, no, tú te quedas aquí conmigo porque me puede ser muy útil, sino Pablo decide devolverlo para cumplir con la ley vigente. Y la ley vigente es que el esclavo escapado tiene que volver a su dueño. Entonces, claro, lo que hace Pablo es le acompaña a ese Onésimo que va a volver de donde había salido y pide clemencia y un trato digno de un cristiano de parte de Filemón. Esto es la razón por la cual Pablo escribe esa carta. No puede viajar solo, es evidente, al tratarse de un esclavo, la posibilidad de ser apresado es alto. Y por lo tanto, el que lleva la carta a Filemón y el que lleva la carta a los colosenses es Tíquico, y Tíquico le va también a llevar a Onésimo. Pues ya de entrada esa historia nos enseña que no hay casualidades. No hay casualidades para el creyente y no hay casualidades para aquel que no es creyente, como en el caso de Onésimo, que no era creyente, cuando Epafras le reconoce allí en Roma. Ahora, esto es la historia de fondo. Y ahora simplemente para terminar esta parte de introducción, hay que decir que el Nuevo Testamento no critica el sistema de esclavitud, tampoco lo condona, tampoco critica Pablo a Filemón por tener un esclavo. De hecho, en sus cartas, él dirige palabras tanto a los esclavos como a los dueños. Entonces, ambos tienen reglas cómo tienen que comportarse. ¿Y por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, porque en las iglesias, como por ejemplo en la de Colosas, había esclavos y había dueños en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante y además pues vemos que a muchos esclavos sus dueños se lo permitieron ir a esas reuniones una vez que se convirtieron. Bien, bueno, con todo esto me gustaría leer los primeros versículos de esa carta a Filemón y voy a leer los versículos del 1 al versículo 12. Y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo,
al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como yo, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pues hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición y que el estudio de esa carta a Filemón nos sea de provecho y nos sea de bendición. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bien, pues como es la costumbre en aquel entonces y hasta el día de hoy es así, la carta empieza con un saludo. Y este saludo incluye en primer lugar los autores de la carta. Bueno, autor hay uno que es Pablo, pero él dice aquí en el primer versículo que el hermano Timoteo, que es Timoteo al cual Pablo luego dedica dos cartas, le acompaña en este tiempo. Entonces, Pablo y Timoteo es un fiel compañero de Pablo, está con él ahí en Roma, por cierto, juntamente también con Marcos, también juntamente con Lucas, y hay unos cuantos que están en ese momento con Pablo. Quiere decir que Pablo no está solo. A Pablo obviamente no le gusta la soledad, siempre quería rodearse de personas em, a los cuales él pudiese enseñar, con los cuales él podía tener comunión. Y esto es algo natural en la vida de un creyente. Un creyente pues busca más que el compañerismo, busca la comunión con otros creyentes. Pablo lo considera como algo según la voluntad de Dios. Dice, prisionero de Jesucristo. Él no dice prisionero del emperador romano. ¿Vale? Esto es muy interesante y muchas veces se nos escapa ese detalle. Pablo dice, bueno, yo no estoy aquí porque estoy esperando la apertura de mi caso ante el emperador romano, sino estoy aquí porque soy prisionero no de Roma, pero prisionero, para decirlo así, del reino de Dios. Entonces, muy probablemente Timoteo también conoce a Filemón. Es muy probable que ellos se hayan conocido en el em, tercer viaje o el segundo viaje misionero. Y Pablo quiere que se le reconozca como un hombre que tiene, aunque no es apóstol, pero que está bajo la autoridad del apóstol Pablo y por lo tanto Pablo quiere que los demás le respeten. Y en la carta se dirige, como nos enseña el versículo 1, al
amado Filemón. Como ya dije, Filemón seguramente era un personaje conocido allí en Colosas, un hombre pudiente. La iglesia se reunía en su casa y para eso hacía falta que la iglesia tenía espacio suficiente para poder acoger posiblemente a varias docenas de personas. Y luego dice que Filemón es colaborador nuestro. Quiere decir que Pablo en su momento le había enseñado muchas cosas y Filemón tiene la misma pasión del apóstol Pablo, y esto es compartir la palabra de Dios. Y luego se menciona entre los destinatarios, aparte de Filemón, se menciona a Apia. Bueno, Apia, no hay que especular mucho, está prácticamente seguro que esa Apia es la esposa de Filemón. Y luego dice Arquipo, nuestro compañero de milicia. Mm, Otra vez, menos seguro que el caso de Apia, pero probablemente en el caso de Arquipo estamos hablando de un hijo de Filemón. Mm, pero un hombre que tiene, de todos modos, una responsabilidad en la iglesia de Colosas, porque aquí también dice que es nuestro compañero de milicia. Quiere decir que el compañero de milicia está hablando de lucha. La vida cristiana no es un paseo por el parque. Compañero de milicia quiere decir que es compañero bajo el mando del Supremo Rey, que es Jesucristo, llevando las armas del reino de Dios, que Pablo describe en Efesios capítulo 6. Estamos en ese sentido en la misma lucha. Y este Arquipo, por cierto, aparece en la carta a los Colosenses en el capítulo 4, en el versículo 17, se dice de él: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Quiere decir que él obviamente en esa iglesia tenía un ministerio, no sabemos exactamente qué ministerio, muy probablemente el ministerio de pastorear, de enseñar a esta iglesia. Y Pablo le anima a cumplir con las exigencias de este ministerio. Esto es una de las razones porque Pablo añade este saludo explícitamente en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Y además aprendemos aquí en ese versículo 2 otra cosa: la iglesia que está en tu casa. Em, Quiere decir que, ya lo he mencionado dos veces, en la casa de Filemón se reunía por lo menos una parte, porque me imagino que había más creyentes, pero una parte de la iglesia de la ciudad de Colosas. No tenían los primeros cristianos otras posibilidades de reunirse que en casas privadas. No era posible alquilar casas públicas para estos fines, porque normalmente, lo primero, los judíos de la ciudad no lo hubiesen permitido y les hubiesen denunciado las autoridades. Por lo tanto, no existe algo como el local de una iglesia. Eran simplemente casas particulares. Entonces, tenemos constancia de esta forma de organizarse. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 19, Pablo escribe allí a los Corintios: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquí tenemos otro indicio en este sentido. Entonces, Pablo quería que esa carta obviamente se leyese en la iglesia. O sea, esto es una carta privada, pero con fines públicos. Quiere decir que es como una carta abierta, ¿vale?
Todos sabemos lo que es una carta abierta, es una carta que se dirige a cierta persona, pero todo el mundo se puede enterar, entonces se da publicidad a esa carta. Algo por el estilo ahora tenemos que imaginarnos en esa carta, lo cual da a las palabras del apóstol Pablo una autoridad aún más grande. Entonces el saludo que sale ahí en el versículo 3, gracias y paz a vosotros, es el saludo común del apóstol Pablo, donde él une el shalom hebreo con la palabra que tiene que ver con la palabra gracia en griego, charis. Entonces, jerete quiere decir que era un saludo muy normal en ese mundo influenciado por el helenismo. Pero no solamente es gracia y paz, sino esa gracia y paz que viene de parte de Dios, dice aquí nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esto es un regalo divino que no es algo que nosotros podemos hacer o conseguir por nuestros medios humanos, sino que es un regalo de parte de Dios. Esa paz y esa gracia, y es un saludo muy típico cristiano y muy bonito. Y ahora, en los versículos del 4 al 7, tenemos lo que podríamos llamar la oración de Pablo. Por lo menos ahí nos damos cuenta en qué líneas se movía la oración de Pablo. Lo primero que aprendemos ahí en el versículo 4 es que Pablo está agradecido por Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Este Filemón estaba muy cerca del corazón de Pablo, cerca del corazón del apóstol. Qué sitio privilegiado tenía ese hombre. Obviamente Pablo y Filemón les unía esa lucha común, esa milicia común, ese deseo y celo común por el reino de Dios. Y esto nos enseña una cosa. Vamos a parar aquí un momento para hacer esa aplicación. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Esas personas por las cuales oramos, ¿los tenemos cerca de nuestro corazón o es simplemente mencionarnos en oración en algún momento del día, más bien por obligación o por costumbre que por deseo? Pues en el caso de Pablo, él dice que da gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Quiere decir que cuando Pablo oraba allí, figuraba también en sus oraciones Filemón. Entonces, nosotros, en primer lugar, debemos de dar las gracias por nuestros hermanos, dar las gracias por todos nuestros hermanos, particularmente por aquellos que son difíciles. Esto forma parte de la cosmovisión cristiana y es una obligación que tenemos como creyentes, hacer mención de ellos, de nuestros hermanos que el Señor ha puesto en nuestro camino siempre, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Haz lo mismo con tus hermanos. Entonces, otra cosa que aprendemos y por lo cual da gracias el apóstol por Filemón, dice aquí, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. En primer lugar, lo que le caracterizaba a Filemón es su fe en el Señor y es el amor que él tiene por el Señor. Esa fe, la confianza es la base de todo. Esa confianza mira en todas las direcciones, mira hacia atrás en el sacrificio cumplido de Jesucristo en la cruz, mira hacia adelante en la herencia que el Señor guarda en los cielos para cada uno de nosotros
Y esto en el presente nos da lo que Pablo menciona aquí, el amor em, hacia Jesucristo, porque estamos agradecidos por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Se demuestra en el hecho de que Filemón abrió su casa. Sí, mira, imagínate en aquel entonces cuando llega tan cantidad de gente, muchos de ellos seguramente no quitaron sus zapatos. Estaba la casa después de una reunión cristiana patas arriba. A nosotros no nos gusta tanto esto porque queremos que nuestras casas estén siempre en perfecto orden. Pero Filemón tenía tanto amor que dice, bueno, el Señor me ha dado esa casa, me ha dado ese espacio, lo voy a poner a disposición de la iglesia. Y no me importa si tienen un poco de sus sandalias sucias o con polvo. Mucho más importante que las sandalias y el polvo de las sandalias es el que calza las sandalias. Y por lo tanto, a veces nosotros perdemos este privilegio que sale de la hospitalidad simplemente porque valoramos nuestra zona de confort, como se suele decir, más alto que ponerlo a disposición del reino de Dios. Por lo tanto, se demuestra esa actitud de Filemón, ese amor, pues en este hecho. Abre su casa. Incluidos están todos los santos. Los esclavos, igual que los que tienen que luchar todos los días para ganarse la vida, igual están incluidos gente más pudiente, igual están incluidos gente rica, como seguramente lo era Filemón. Todos están bienvenidos. Él no hace acepción de personas para con todos los santos. Esto es la idea. Y luego dice en el versículo 6, y todavía estamos con esa oración de Pablo, y pues es lo que Pablo pide, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Quiere decir, lo que Pablo pide por Filemón tiene que ver con la participación de tu fe y que esa participación de la fe sea eficaz. La participación de la fe quiere decir que son los resultados prácticos de nuestra fe hacia los demás. Tener comunión con nuestros hermanos en la fe es mucho más que tomar un café juntos antes o después de una reunión. Es mucho más que comer juntos. Es tener acceso a la vida de nuestros hermanos, es compartir la misma redención, gozar de los mismos privilegios, ser familia de la sangre de Jesucristo. Esto cambia nuestra relación, cambia la relación los unos con los otros. Entonces, esto es lo que es la participación de tu fe. La participación es la manera como haces tú tu fe público, como esa fe se hace palpable y se hace tocable y se hace concreto para los demás. Y además que esto sea eficaz. Quiere decir, lo que está implicado en esto es lo siguiente: el comportamiento de Filemón debe de dar un mensaje poderoso. Esa fe se debe de hacer efectiva. Quiere decir que no son solamente palabras, sino es ver las oportunidades que Jesús me da para ministrar a otra persona, para bendecir a esa persona, para hacerle bien. Es ir al grano, no es quedarse en la superficie, es realmente preocuparse por la vida de los demás. Y allí, bueno, todos podemos aprender un montón. Filemón tiene que darse cuenta cuántas cosas buenas pueden ocurrir por él, a través de él, cuando él deja que el Señor le use como canal de su gracia. Y esto es algo muy bonito. Todo esto para la gloria de Dios y para su poder.
Y además aquí dice que esa participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ese conocimiento, además el griego lo enfatiza, es un conocimiento exacto, es darnos cuenta de nuestro potencial en Cristo, no de nuestro potencial en el mundo. Se habla muchas veces, tienes que hacer que el potencial que está en ti pues salga. No, no estamos hablando de ese potencial. Estamos hablando de lo que Dios ha puesto en tu vida, em, en dones, en talentos, en cosas que solamente tú puedes hacer mejor que nadie. Pues que esto salga, se haga eficaz y que nadie tenga esa terrible idea de que, mira, mejor que me calle el pico, mejor que yo haga nada, entonces no voy a cometer errores. Esto es el espíritu em, de derrotismo, precisamente que uno de aquellos que recibieron talentos del parte del Señor le llevó a esconderlo sin hacer nada con esto. Dios no quiere esto, sino quiere que esto, nuestra forma de mostrar nuestro amor hacia los demás sea eficaz y para que nos demos cuenta exactamente lo que puedo hacer en la vida de los demás. Los demás, todos tienen problemas específicos y cada uno de nosotros tiene y hay una forma específica en su vida de resolver esos problemas. Hay que juntar ambas cosas. Si tú ves personas que tienen problemas, pues tú también tienes que ver que en una iglesia hay personas que pueden resolver esos problemas, no por sus propios talentos, sino por la gracia que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Pues en ese sentido, Filemón es ejemplar eh, en muchas cosas, pero no es razón para quedarse allí parado. Hay más que podemos hacer y a ese punto Pablo va a llegar en un momento. Por ejemplo, una de las cosas que Filemón puede hacer es perdonar, ¿vale? Perdonar el daño que le ha causado Onésimo, que se fue de casa. Entonces, estamos todavía con la oración de Pablo. Y Pablo dice aquí, orando, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Quiere decir que un creyente que tiene una fe que se demuestra en hechos concretos tiene un triple efecto en otros. Y esto era el caso de Filemón. ¿Qué es ese triple efecto? En primer lugar, da gozo a otros. No te puedes imaginar el potencial que Dios ha puesto en tu vida y lo que esto puede hacer con otras personas. El ánimo que tú puedes dar a otros en la medida que tú ejerzas los dones que Dios te ha dado, que pones en práctica lo que Dios te ha dado. Esto pueden ser cosas que tienen que ver con nuestras palabras o pueden ser cosas prácticas, cosas de ayuda. Y cada uno de nosotros puede ayudar en esto. Entonces, en primer lugar, los efectos de ese amor em, en la vida de un creyente es evidente. Da gozo a otros. Pregunta, ¿eres tú razón de gozo para tus hermanos? Tus hermanos cuando te ven a ti se llenan de esperanza porque esperan algo que tú les puedes dar, y no estoy hablando necesariamente de cosas materiales, para ayudarles. A veces es solamente tu presencia, pero intenta ser fuente de gozo para los demás. Cuando vayas a la iglesia, no te preguntes lo que otros pueden hacer por ti para usar esa frase conocida, ligeramente cambiada, sino lo que tú puedes hacer por los demás. Segundo lugar, das consuelo a otros.
Pablo ahora no puede hacer nada, no puede hacer mucho porque está confinado, pero él ve como el evangelio que ha predicado ahora se hace realidad en otros, como ese evangelio se extiende, como ese evangelio va para más. Hay mucha gente que han conocido a Cristo a través de Pablo y esto está está haciendo círculos. En tercer lugar, pues una forma de llevar esto a la práctica, aparte de ser gozo para nosotros, aparte de ser consuelo para los demás, es ser ánimo para los demás. Dice aquí, han sido confortados los corazones de los santos. El animar a los demás es tan esencial. Mira, tú puedes deprimir a los demás o puedes animar a los demás. Raras veces les dejas indiferente. Haces una de las dos cosas. O deprimes o les animas. Y la inmensa mayoría, por regla general, en nuestras iglesias tiene ese don de deprimir a los demás. No formes parte de ese número, por favor. Tu idea tiene que ser animar y tú a veces no te sientes para animar. Dices, me siento deprimido, me siento mal. Pues deja que el Señor te llene. Olvídate de ti mismo o de ti misma y pregúntate qué puedo hacer yo para animar a otros. Puede ser una palabra, puede ser algo amable de corazón el decir, mira, que bien que hayas venido al culto. Gracias por estar allí. Me ha inspirado la forma como cantas. Qué guapo estás hoy. Qué bueno verte aquí con toda tu familia. Mira, hay tantas cosas que podemos hacer como podemos animar a los demás. Y bueno, si tu pastor ha acertado en algo, díselo. Bueno, estoy seguro que no va a reventar de soberbia, de orgullo, si se lo dice, sino de vez en cuando le viene bien que alguien le anime. Pues esto es la idea. Bueno, hasta este versículo 7 hemos llegado y la próxima vez ya nos damos cuenta que en esa pequeña carta hay muchas cosas. Vamos a hablar del resto y vamos a hablar las cosas que ahora Pablo pide de Filemón. Ahora, vamos a pedir al Señor también que Él nos ayude a practicar lo que hemos aprendido hoy. Señor, gracias te damos en este día. Gracias te damos por esta carta que nos has puesto en nuestro Nuevo Testamento. Gracias por las enseñanzas de Pablo y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que esto haga mella en nuestras vidas para que nosotros podamos practicar lo que tú nos has dicho. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para honra y gloria de tu nombre. Que el Señor te bendiga. Amén.